Hola Franquito, ¿cómo Hola estás? Pato, ¿cómo andás? Estamos ¿Todo aquí de bien? nuevo. Bien, bien, bien. Sí, un podcast más, ya el número 10, así que, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, viste? Sí, 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 sí. Ya estamos hace Pero meses. sí, la verdad que sí. Bueno, es una iniciativa, como sabemos, que comenzó en la cuarentena, ya por julio de este año, obvio. Y bueno, y por suerte cada vez la verdad que nos va copando más y a la audiencia también, ¿no? Qué sé yo, estamos ahí en YouTube, así que eso está muy bueno. Buenísimo, che. Y el tema para hoy me acuerdo que lo habías elegido vos. Sí, sí, lo elegí yo y justamente es el siguiente. Sería, ¿cómo decirlo? Es como si fuera un punteo, ¿no? Pensamiento mágico, Halloween, ahora van a entender por qué y sí tiene que ver con que hace poco fue Halloween, más, bueno, tema, el ámbito paranormal, como quien dice, ¿no? Más alguna que otra leyenda conocida, ¿no? Leyendas urbanas, mitos y leyendas. Yo hago una aclaración, por cierto. Como dijimos, el disparador fue Halloween, 31 de octubre, ya lo sabemos. Por otro lado, aclaro, y ya ahora empezamos, ya te hago una pregunta, Pato, pero aclaro que, a ver, nuestra idea, como es argumentamos, es hablar de todo tipo de temas y inclusive propongo, ¿no? Que esto ya es, digamos, lo que vamos a hablar es independiente de creo a medias, no creo en, vamos a decirlo, digamos, los elementos, en todo sentido, que escapan a lo que nosotros podemos ver físicamente, o sea, con los cinco sentidos. ¿Se entiende eso, no, Pato? Más o menos Sí, 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 para... sí. No sé Y si a mí fue me muy encanta. técnico, pero... No, no, se entiende perfectamente y me encanta hablar de pensamiento mágico porque, o sea, quizás a alguien vos le decís, sí, pensamiento mágico no entienden muy bien qué es, pero está buenísimo porque es como, es un concepto que permea, no sé si está bien usada esa palabra ahí, Sí, 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 eh, sí, 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 digamos que claro, que le pega transversalmente, digamos, sí, tal sí. cual, a un montón de esferas de la actividad humana, de lo más Totalmente. diversas, ya sea tipo, lo podés pensar en términos de filosofía, psicología, psiquiatría, eh, Economía. La inflación no genera, ¿cómo economía. era? La emisión no genera inflación, por ejemplo. Se me ocurre, pero... Sí, también cultura, festividades, pero muchísimo, muchísimo más. Todo lo que es el arte, viste, películas de terror, películas de ciencia ficción. O sea, es algo que nos invade de todos lados, así que es súper interesante charlar del tema. Exacto, y yo tomo eso que decís justamente para señalar lo siguiente, que a ver, no, o sea, no, podría plantearse como hipótesis y no nos sorprendería que haya algo escrito al respecto, mucho inclusive, pero yo lo que sostengo, y con Pato, dicho sea de paso, nos propusimos que, o sea, no vamos hoy a hablar exactamente de la religión, eso probablemente lo separamos por un podcast a futuro, pero a ver, en la religión se ve mucho esto, como el ser humano frente, digamos, no tanto a su existencia en sí, ¿no? Sino a la aleatoriedad, o si se quiere, digamos, a la incertidumbre, esa es la palabra, Exacto. del futuro, del segundo que viene y el segundo del segundo y el segundo, o sea, ¿qué va a pasar cuando terminemos este podcast, por ejemplo? Eh, necesita una respuesta. O sea, a ver, quiero saber, ¿viste cuando se aplica todo? ¿Cuánto va a estar el dólar? O qué va a pasar, o quién va a ganar el partido mañana, o las elecciones, o cuánto va a aumentar, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando la respuesta real, fáctica, es, mira, puedo hacer un recorrido histórico de tal o cual fenómeno, puedo, digamos, típico elecciones, de encuestas de elecciones, te podría decir cuál es la tendencia, pero la verdad es que no te lo puedo asegurar, no te lo puedo firmar, salvo estamos sacando cuestiones, digamos, poco éticas donde ya está todo arreglado, por supuesto, eso lo estamos dejando afuera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que entonces es inherente, como veníamos diciendo con Pato, es inherente a la naturaleza humana, inclusive a su psiquis, digamos, a su neurología, el buscar las respuestas a la incertidumbre. Ahora bien, frente a eso, se pueden tomar dos caminos generales. Uno, y no digo que sea fácil, por favor, de hecho es muy difícil, pero nos hace a nosotros como humanos, ¿no? Y quizá a otros seres vivos también, pero cuestión que decir, digamos, ¿sabes qué? La incertidumbre es la incertidumbre, trato de estar preparado, pienso en distintos escenarios y veo qué pasa. Y el escenario que puede salir ni siquiera lo tenía previsto. Digo, la pandemia me parece un ejemplazo de esto. Hay tantos otros más, obvio, el 11 de septiembre, bueno, otros. Ese es un camino. Y el segundo camino, que es el que vamos a tocar con Pato, y ya lo estamos haciendo de hecho, es el pensamiento mágico. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos, el decir, bueno, tal o cual cosa sucedió o sucederá, ¿no? Digamos, a futuro, o sucede en el presente, por, digamos,
un elemento o un grupo de elementos que no tienen, digamos, desde el punto de vista del pensamiento científico y racional, no tienen sustento. O sea, no... voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? Que comparto también son los mitos y leyendas, si se quiere, de la antigua Grecia o de la antigüedad. Es lo siguiente, es, por ejemplo, tengo una embarcación y quiero llegar de puerto A a puerto B. Bueno, para poder hacer bien esa travesía, voy a rendir tal o cual sacrificio o gesto o serie de gestos, o al revés, también no voy a hacer otras cosas, por ejemplo, no voy a hablar una de Poseidón básicamente, para que me permita que mi nave llegue bien. Y eso corre y tiene otra, digamos, otro corolario. Parece que tal embarcación, por ejemplo, el Titanic, digamos, se hundió haciendo como digamos, una digresión, ¿no? Viajando en el tiempo. Bueno, el Titanic se hundió, hubieran dicho los griegos tranquilamente, por la voluntad de tal o cual Dios. ¿Sí? Claro. Entonces esa parte creo que se entiende. Y bueno, o sea, digamos, eso es como el preámbulo y ya empezar a hablar del pensamiento mágico. Entonces ahora, ya que hablamos del pensamiento mágico, bueno, hablamos también de Halloween. Yo lo que te quería consultar, Pato, es, bueno, vos Halloween, digamos, ¿lo celebrás? ¿Qué es lo que sabés al respecto? No sé, si A tenés mí, alguna opinión, ¿no? sí, la verdad que a mí me gustaría celebrarlo, o sea, me gustaría que fuese como una celebración mucho más predominante en Argentina. Lamentablemente hay Ok. como un tema nacionalista en la Argentina, donde, que a mí me parece súper bizarro porque somos en general como un pueblo, entre comillas, de inmigrantes y de un montón de gente de diferentes lugares. Pero bueno, sí, sí, a mí la verdad que me súper divierte, me encanta ver a gente disfrazada, me parece súper divertido para los chicos salir a buscar. O sea, si lo pudiésemos hacerlo más estereotípicamente como lo hacen los estadounidenses, me parece como lo más divertido. Ver Ok, películas de ok. terror, ir a trabajar disfrazado, que los chicos salgan Sí. juntos con Sí, sus padres, contar historias, qué sé yo, no sé, sí, pero sí, sí. sí, sí, todo lo que tenga que ver con que ese día sea un tema de terror y de los muertos y de divertirse y de comer dulces, me parece buenísimo. Pero volviendo un poquito al tema anterior, Sí, 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 sí. para mí, para mí es súper claro lo que vos estabas diciendo. Yo estuve buscando un poco de lo que dice, digamos, la psicología y lo que se estudia en psicología y en psiquiatría. Y sí, el ser humano tiene, si lo diferenciándolo de otros mamíferos, ¿no? Tiene este Sí, tema sí. de la curiosidad y del control. Entonces, como que es intrínsecamente muy curioso el ser humano. Y cuando hay un fenómeno que sucede y que el ser humano no puede explicar, eso Ajá. genera como una disonancia, digamos, en los humanos. Necesitan tener una explicación de por qué eso está pasando. Y por eso Claro. en diferentes tipos de culturas a lo largo del mundo en los últimos miles y miles de años, siempre había explicaciones mágicas a los sucesos naturales, digamos, del mundo. Claro. Nada, y súper interesante porque es culturas súper diferenciadas, diferentes unas de otras, que quizás en diferentes climas, ámbitos geográficos, etcétera, etcétera, que cazaban y consumían diferentes cosas, pero siempre estaba como, había un Claro. montón de explicaciones mágicas y de ritos mágicos para describir la realidad. Y como vos decías, no solo era la idea de explicar las cosas no racionalmente, sino mágicamente, sino que también después institucionalizar en lo que sería una Totalmente. religión o una pseudo religión ese misticismo y actuar en consecuencia. Así que nada, súper súper interesante. Y también estuve fijándome que, o sea, viste que en general todos tenemos, o sea, no todos, pero hay un cierto grado de pensamiento mágico todavía en nuestra cultura, alguna Lo gente hay, mucho, o sea, lo hay. bastante evidente en algunas personas y menos en otras, pero mm, lo que me estuve fijando es que generalmente lo que se ve es que las personas que están en altos grados de estrés o que necesitan mucho tener el control, o sea, esas clases de personas apelan más al pensamiento mágico. Y se ve muchísimo, viste, en las películas y en las historias en general, y incluso en la vida, como que quizás a veces nos pasa. Sí, sí, de hecho sí pasa. em, de que gente en circunstancias como muy, muy estresantes Claro. apelan a lo mágico porque justamente, creo que justamente se debe a que cuando lo real, cuando lo racional sentís que no te está dando, no te está sirviendo, como que en tu desesperación puedes apelar a cualquier otra cosa. Eso, o sea, lo adhiero totalmente. De hecho,
es difícil decir, bueno, mantengamos el tema de la religión aparte para no contaminar un podcast con el otro, pero si querés, todo tipo de pensamiento mágico, bueno, por eso me voy a correr de la religión y voy a poner un clásico. Viste, alguien, este es se me está ocurriendo, típico. ¿Sabes por qué te está yendo mal en tal o cual esfera de la vida, no? Te hicieron, y ahí empiezan. Y sí, un El mal de hechizo, ojo. claro, ¿sabes por qué tal no deja a tal persona? Aunque sea una relación, como hoy está de moda decirlo, tóxica o básicamente peligrosa. Porque atadura, ¿viste? Se ven o sea, uno sale por la calle y dice la bruja o el brujo o el pai no sé qué. Bueno, hay un montón de esas cuestiones y la verdad que me parece buenísimo tu aporte, Pato, porque es así, o sea, digamos, no. La verdad que desconocía que estaba tan probado científicamente, desde la psicología, por supuesto, pero bueno, digamos, yo solo quería agregar, digamos, básicamente, hablamos de Halloween, yo personalmente, digamos, el Halloween, la verdad es que, ¿cómo decirlo? O sea, no es que tenga una opinión tomada, yo quizás es muy argentino y hasta muy porteño lo que voy a decir. Es como que hoy en día, como está la calle, no querés conocer el terror en serio, digo, o sea, ¿cuánto uno puede? No, pero eso, no, pero eso es muy interesante. Yo, o sea, quiero decir, eso como disparador. Yo lo que siento a veces en Argentina, no sé si está bien interpretado, básicamente en países donde realmente la inseguridad se ve, o países o ciudades donde la inseguridad es muy fuerte, es, por ejemplo, a ver, pasa que capaz es para otro podcast, pero cómo, en realidad, también sí, podés ver en la tele el monstruo que quieras, películas del Indio del Conjuro, de John Carpenter, Pesadilla en Elm Street, el monstruo o fantasma que uno quiera, posesiones reales, lo que sea, pero cómo es, digamos, una divisoria de aguas en algún punto entre el pensamiento mágico y el realismo se podría interpretar en esta manera aplicado a la inseguridad justamente como eso, como, mirá, todo muy lindo, también se puede llegar a fenómenos económicos, la inflación o la incertidumbre económica, las elecciones, ¿cómo viste? Sí, todo muy lindo con la saga del Conjuro, la película, el grupo de películas o historias o leyendas que sean, el fantasma Benito. Ahora, a mí, viste, yo sé que en la esquina, por poner un ejemplo, agarran, viste, una 9, una 22, te la ponen en la cabeza viste, y te boletean, como quien dice coloquialmente, te matan, digamos. Bueno, ¿no? Entonces, sí, Annabelle, te tengo miedo, pero acá lo tengo al tipo, ¿entendés? O al que me hace el pic. Digamos, no, todo bien, pero, viste, no puedo transitar por la calle, en fin, otros miedos, o todo sale, no sé ni cuánto está el dólar. Yo hoy, personalmente, por eso hablando de mí, yo hoy le tengo más miedo a los altibajos, más altos que bajos del dólar, por ejemplo, que a Chucky. O sea, si yo tuviera a Chucky acá al lado, le digo, hola, ¿cómo anda? Cuidado con el dólar, le digo. Y el tipo me dice, este es argentino, entonces se tira para atrás. Nada, bueno, en fin. Perdón, pero es un poco así, ¿no? Nada, todo bien con el primer mundo y sus películas de miedo. Pero esto está todo perfecto. Bueno, Hollywood del sobre todo. Bueno, pero la cuestión es la siguiente. Entonces, yendo a lo de Halloween, estuve buscando un poco su inicio, su historia. Y básicamente es, para decirlo, ¿no? Pero es una festividad de tradición o de origen celta, ¿no? Sabemos, los celtas fue una civilización que sobre todo estuvo en la Europa septentrional, básicamente las Islas Británicas, parte de Francia y el norte de España. De hecho, es muy interesante toda esa región cantábrica. Pero bueno, básicamente, a ver, era una festividad religiosa, digamos, una religión que, dicho desde el monoteísmo, es un paganismo, o sea, quiero decir, sobre todo no es cristiana, en todas sus índoles cristianas, Claro. pero eso se entiende, por eso. Y era una festividad agrícola mediante la cual tiene paralelismo, por ejemplo, en el Imperio Romano hacían cosas parecidas, pero con otras épocas. Digamos, básicamente los celtas tenían el año dividido en dos. Hasta el 31 de octubre, o sea, 6 meses, digamos, sería del 31 de abril, o no existe, pero desde el 30 de abril hasta el 31 de octubre era su verano, o sea, típicamente, si no me equivoco, y sobre todo por las zonas en las que estaban, digo, zonas muy frías, o sea, aprovechar el verano para cosechar, para cultivar y cosechar, porque si no después no vas a poder. Y después del 31 de octubre hasta el 29 de abril, ponele, del año siguiente, era el invierno, ¿no? Claro. Entonces, por eso, entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Bueno, usaban la fecha para, digamos, ¿cómo te decir? Ofrendar, más que ofrendar, digamos, recordar y pedir y agradecer, por supuesto, a ciertas deidades celtas, digamos, de lo que sería el panteón de deidades célticas. Bueno, y entonces ese sería el origen, y también, como vos me decías, Pato, digamos, Halloween corregime pero es como una compresión de palabras que, ¿cómo era? Era All Hallows Eve.
Eso, o sea, sería la Eve, es la festividad no, All Hallows. Creo, si no me equivoco, por eso, era algo así como festividad para todos y esto está muy presente en los celtas y en sus leyendas, fantasma, ¿viste? Duendes, está la famosa Banshee, que es, por ejemplo, una leyenda escocesa, que es una mujer que sería una especie de llorona escocesa, pero que en vez de llorar grita, y la verdad es Claro. que si uno se lo encuentra en Escocia, salga corriendo, o quizás su destino ya está resuelto, pero bueno. Y bueno, ¿y cómo sigue esta historia? La historia sigue que, bueno, por supuesto, sabemos que después el avance del cristianismo a lo largo de la Edad Media, después luego la Edad Moderna, y digamos, hacemos un viaje hasta el siglo XIX, que es cuando muchos irlandeses, sobre todo por un gran tema que se puede investigar, que fue la tristemente célebre Gran Hambruna irlandesa, básicamente muchos irlandeses inmigraron a los Estados Unidos, a otros países también, vinieron a Argentina, hay una gran comunidad de irlandeses, por cierto, y vos lo sabés muy bien, Pato, ¿no? Acá en Argentina, o Sí. sea, Pato que por la mamá es descendiente de irlandeses. Y bueno, cuestión que el almirante Brown, por ejemplo, fue un irlandés importantísimo, ¿no? Formó la Armada Argentina, básicamente, pero bueno, la cuestión es que se radicaron en Estados Unidos y ahí es cuando se produjo digamos, esta nueva modalidad, ¿no? De Halloween, que era la que hablábamos con Pato, y la que conocemos por películas, series, lo que sea, hoy en la realidad, o sea, hoy alguien que vivió en Estados Unidos el último 31 de octubre vio lo que es el Halloween Sí, actual. incluso acá en Argentina hay como en algunos lugares en particular hay tradiciones similares. O sea, me han contado argentinos Sí, que quizás vivían como en viste, suele ser como en pueblos los barrios tranquilos o cerrados. barrios cerrados, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero incluso cuando trabajas en multinacionales, etcétera, por ejemplo, en la empresa para la cual yo trabajo, tipo, en Halloween podés ir disfrazado a la ¿En oficina. serio? Sí, Qué sí, sí, sí. copado. Y ahí No sabía, no sabía. sí, sí, lo celebran. Después, tipo, sí, no me acuerdo muy. Este año, como obviamente no fuimos a la oficina, podías sacarte una Claro. foto y mandarla a Instagram. Y no sé si no había algún premio. O sea, como Sí, es o capaz algo. algún Zoom, ponele, te dicen, che, chicos, reunión de Halloween. No, esto sí lo vi. Esto lo vi, creo que no en donde vos trabajás, pero en otro lugar, me estoy acordando, que hicieron un Zoom laboral, digamos, laboral, pero de divertimento, esparcimiento, todos vestidos, o sea, no sé, todos disfrazados, ¿viste? O sea, y bueno, y eso es otra cosa interesante, que fue el primer Halloween, esperemos que sea el último, en pandemia de COVID-19. Así que bueno, pero lo que digo es, por eso, cuando llegan los irlandeses, y básicamente más o menos la historia que cuentan, la tradición que cuentan es lo siguiente. Mira, primero aparece la calabaza, ¿no? La figura de la calabaza que es el famoso, tiene un nombre en inglés que se llama Jack O'Lantern, que quiere decir que a ver, la idea es una linterna, linterna con una vela, porque era del siglo XIX, obvio, no había electricidad todavía, y bueno, se le hace esa cara de malo, se le pueden hacer, viste, la cortadas, ¿no? Y Sí, dicho sea de paso, la calabaza, no es casualidad, es muy digamos, de la zona de Estados Unidos a donde ellos llegaron. Si no me equivoco, no es una burrada, pero creo que también básicamente es del hemisferio norte, pero sobre todo de la zona septentrional, de la zona norte del hemisferio norte, valga la redundancia. claro. Entonces, por eso, y ahí, ¿qué pasa? Entre leyenda y otra cosa, es como que se llegó al siguiente consenso que empezó, que esto ya fue más para el siglo XX y empezó a hacer la fiesta actual de Halloween, que era el siguiente. Ok, digamos, vamos a disfrazarnos y además vamos como hacen los estadounidenses, tunean las casas, que es una forma increíble. O sea, es un espectáculo. También después lo van a hacer para Navidad y creo que no, y no sé si para otra festividad, capaz el 4 de julio, pero el nivel, o sea, el nivel, el empeño que le ponen y la fuerza es admirable. Y después cada uno compartirá, como vos decías, Pato, cierto nacionalismo de acá, no, que hay que festejar solo la fiesta de la tradición. Sí, pero digo, pues, no me quería olvidar de esto. Seamos sinceros, o sea, este es un país que tiene por supuesto lo americano, digamos, o sea, desde ya, pero lo pre-Colón, si se quiere, y los descendientes, digamos, exclusivamente de lo que fue pre-Colón, pero precolombino, digamos, pero también está la afluencia de la inmigrancia y justamente la mezcla. De hecho, Estados Unidos es el famoso melting pot. Argentina bien podría ser, o sea, el famoso, hoy está mal dicho, quizás raza, crisol de etnias, vamos a decirle, mezcla de etnias, combinación de etnias, para que nadie se ofenda, les pido por favor. Pero bueno, así que, bueno, cuestión que básicamente se llega al siguiente consenso. Mira, esto es importante. Digamos, Halloween es la noche previa al Día de Todos los Santos.
según, perdón, miento. Al Día de Todos los Muertos, el 2 de noviembre, que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, ejemplo, México, para que veamos cómo cada cultura, o sea, el rito de muertos en México es uno de los más conocidos. Está en la película Coco, por ejemplo, de hace poco, por eso, de Sí, Disney sí. Pixar. Yo viví en México y vi lo que es otra festividad digna. Si alguien tiene la chance de estar un 1 de noviembre en México, en cualquier ciudad o pueblo, pero particularmente si se quiere en Ciudad de México, o sea, a nivel artístico y a nivel, no sé, de conocer algo, no tiene desperdicio. O sea, personalmente se los recomiendo. Y bueno, y el 2 de noviembre, obviamente el Día de los Muertos y el Día de los Santos, ya según digamos, el calendario cristiano, si se quiere, es cristiano, el Día de Todos los Santos. O sea, básicamente recordamos todos los santos el 2 de noviembre. Un día antes vamos a recordar a todos los muertos. Y un día antes, el 31 de octubre, vamos a recordar o tener cuidado, por eso también se dice cuidado, que es 31 de octubre, bueno, ellos dicen que se abre un portal, ¿no? Entre nuestro mundo real y el mundo que hoy en día se conoce como paranormal, pero el mundo De los no, muertos, no tan... digamos. ¿Qué cosa? El Claro, mundo de los claro, muertos. claro, sí, sí, pero no, sí, pero yo no los dejaría solo con los muertos. Lo dejaría, y quizás estoy un poco influenciado por Hollywood, de los muertos con malas intenciones, Claro. almas que no lograron, digamos, pasar el purgatorio, o sea, digamos, De los seres de cosas otro que... mundo, digamos. Claro, como Claro, los exacto, seres. exacto. Los seres sobrenaturales que típicamente tienen viste, quieren jugar con vos y quizá esos juegos sean bastante dañinos, digamos, para usar un poco el derecho civil. Claro, o sea, van a ser muy dañinos, de hecho, como el exorcista, pero bueno. La cuestión es que, nada, la cuestión es que eso básicamente Halloween, nos pareció importante justamente recordar de qué es. Y si te parece, bueno, perdón, y una cosa importante, para mí, sinceramente, algo importante, uno de los rasgos más distintivos es el famoso dulce o truco, en inglés trick or treat. Hablo en inglés porque es de origen inglés. Mañana, si hablamos de una fiesta italiana, vamos a decir los originales en italiano. Bueno, la idea es la siguiente: ¿cómo te puedo decir? Bueno, mirá, como ahora los humanos, por eso te disfrazas, o sea, como vos te volvés una especie de ese ser del otro mundo que te quiere hacer un daño, todo esto en sentido figurado, por favor. Bueno, vas a tocar los timbres de cada casa, o hoy se habrá hecho por WhatsApp, no sé la verdad, y le decís, medio extorsivo, hay que decirlo, pero bueno, mirá, si no querés son nenes, obvio, pero a ver, si no querés pavadas, no digo que son pavadas igual, pero que te tire huevos, que me acuerde de tu madre, esto no es muy de los nenes, pero bueno, viste, que te diga este viejo, esta persona, este joven, lo que sea, no, por eso, dame un dulce, dicho sea de paso. Por supuesto que esta fiesta también se la puede atacar por el lado que no está bueno del consumo, del consumo y de los efectos del azúcar en los niños, pero a ver, hoy no vamos a hacer la Organización Mundial de la Salud, que está bastante cuestionada, hay que decirlo, pero bueno, no importa. La cuestión es que, bueno, me das dulces, o sea, me das caramelos o lo que tengas, o te hago algo malo. Esa es la frase que quedó. Y bueno, y ese es el Halloween moderno, actual, Claro. digamos. Que a mí me gusta, a mí Sí, como sí. en términos Sí, así como analizándolo de forma como más abstracta, es sí, interesante porque es tipo como vos estás en tu hogar y vienen estos seres sobrenaturales que por lo general son característicamente, digamos, malignos. O sea, los niños están claro, disfrazados, ¿no? Generalmente de cosas malignas y es tipo exacto. como estos espíritus te piden una ofrenda o se van a vengar. Entonces también como que visto desde el punto de vista más ritual pagano, lo entiendo desde ese punto de vista de dar ofrenda a estos espíritus malignos, para que no Ex- sean malignos. Exactamente. Como se dice, viste, en muchas traducciones de los textos griegos, ¿no? De la Ilíada, de Odisea, aplacar los ánimos de los dioses sería en ese caso. O bueno, o de estos seres sobrenaturales. Mira, qué bueno. Ahí se aplicaría el término folklore, o sea, folclore, digamos. Conocimiento, costumbres de un folk, o sea, de un país, digamos. O de un pueblo, mejor dicho, no país, porque hay pueblos que no son países necesariamente. Bueno. Entonces, hasta ahí llegamos con lo de Halloween. Perfecto. Y ahora, si te parece, Pato, yo quisiera, y aprovecho y lo hago con una pregunta también para entrar en esta nueva sección o subcapítulo, bueno, de hablar de lo paranormal, digamos, de los fenómenos. Venimos hablando un poco, pero de los fenómenos que no tienen una explicación en el mundo racional, ¿no? De pequeñas cosas, cosas diarias que pueden suceder no sé, en una casa o en otro lugar, en un lugar de trabajo o en la calle, digamos, bueno, hasta, no sé, serie de eventos o, viste,
Nada, se me ocurre, solo digo esto, pero algunas películas son muy famosas y en general son de terror, porque son más proclives a esto, por ejemplo, La maldición del exorcista, o ¿viste? La maldición, porque típicamente quienes participaron, la verdad que tuvieron algunos devenires bastante raros y que bueno, si siguiéramos el pensamiento mágico diríamos, es por tal cosa. Entonces, aprovecho y te hago la pregunta, Pato. Chan, chan. ¿Qué pensás de este tema? O sea, ¿qué pensás del mundo? Para vos, no quiero ser tan tajante, o no, pero vos, uno, serían dos preguntas. Uno, ¿crees en lo paranormal, digamos? Y dos, no me contesté todavía. Y dos, vamos al corte, ¿no? Y dos, en caso de no, digamos, de que sea no la respuesta, ¿qué pensás al respecto? O sea, Claro, y perdón si es no, reiterativa esa segunda pregunta, pero. muy buenas preguntas. No, no creo en lo paranormal, lo cual Ok. no implica que no me pueda sugestionar, digamos, viste, al ver una película de terror o si estoy como en un contexto dado que me pueda Proclive. sugestionar. Claro, claro, claro. Claro. Pero no, no, eso soy como, intento basarme lo más que puedo en los hechos y el pensamiento científico. Así Ok. que, o sea, incluso decir no creo en la paranormal, en lo paranormal, o sea, como que tipo, no es que no creo, sino que tipo, no hay evidencia que demuestre que lo paranormal exista, así que Ok. no exista, no existe. Pero bueno, de nuevo, me parece algo interesante, o sea, que esté en para mí, el miedo a lo paranormal, el miedo o no, o digamos, digamos, la La relación que tenga, aceptación. claro, la relación que tenemos con lo paranormal en general viene de esto que estábamos charlando antes, de emociones, o sea, de emociones y de la forma de relacionarse del humano con el mundo, que son bastante como instintivas y fundamentales y que van más allá del uso de la razón y por eso el tema paranormal y nuestra relación con lo paranormal es tan interesante y tan fuerte. O sea, incluso una persona como yo que no cree en lo paranormal, me puedo llegar a asustar en una película de terror o en ciertas condiciones dadas, no sé si estoy como en una casa del terror Claro. o sea, no me sorprendería que pueda estar, a pesar de que sé de que hay un montón de gente trabajando en eso y que es imposible que pueda pasar nada malo, eh, me pueda llegar a sugestionar. Y cuál era la segunda pregunta? No, sí, ahora sí. No, la segunda pregunta, bueno, es que ya respondiste, era frente a ese no, ¿cómo te parabas? Pero lo, lo, Claro. lo acabas de decir, o sea. No, bueno, me parece buenísimo. ¿Y vos qué opinás? O Mirá, sea, yo respondiendo ahí bien te, a yo, ahí yo ahí te digo, pero no sé Ajá. si querés que te hable a vos o ahí andás con gente, boludo. ¿Querés que le conteste a la persona que tenés atrás? Nada, mentira. Fue mi único intento de tirar algo paranormal. O sea, pensé muchas cosas. Pensé en poner exorcista con el celular, pensé en ponerme una máscara. Pero bueno, chicos, argumentamos, ¿viste? Vamos a abrir un Patreon. Nada, mentira. Bueno, bueno, reforzamos cómo sabés que. Pero te sugestiono un poquito, ¿no? Decí que sí, por favor. Sí, Nada, sí, sí, mentira. sí, sí, sí. Sentí como Bueno, un cosquilleo en la nuca. sí, no, algo así, sí, 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 capaz entra el chiflete, pero arre que no puede hacer calor. Pero bueno, nada, bueno, me preguntaste a mí. A ver, yo pienso como vos, o sea, lo mío sería muy parecido a lo tuyo, pero está en un punto medio entre digamos, me interesaría creer, si se quiere, o sea, como decir, hey, qué lindo sería, no sé si qué lindo, pero ¿te imaginas si creyera? Eso es muy justamente de las personas racionales, de preguntarse, pasa mucho con los ovnis, no sé si se acuerdan, en los expedientes X era un logo, el eslogan es quiero creer, y prácticamente que la serie se basaba en, ok, sí, bueno, los objetos voladores, seguro es un avión que no está en un radar o un dron, pero, viste, ¿te imaginás, viste, si Men in Black fuera real, por decir una manera? Bueno, Claro. o sea, yo estoy entre eso, entre ya directamente decirte, no, bueno, no sé, viste, no sé, decirte alguna creencia, por ejemplo, no, a mí las paredes me hablan, viste, y me dicen cosas, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Y el otro punto, o decir, che, una pared te puede, o sea, concebir que una pared te pueda hablar y que no es un micrófono, alguien haciéndote un chiste, o la sugestión, ahí viene eso, qué importante, es clave la sugestión en todo esto que estamos diciendo, y bueno, el decir, no, 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 todo esto es puro bla bla de Hollywood, ¿viste? ¿Vos te pensás que algo se mueve solo? No. Entonces, ¿y a qué me lleva eso? Y tiene en parte que ver que hablemos hoy de este tema. A que me parece riquísimo, me parece muy rico y muy variado. Hoy en día en YouTube hay material, pero a rolete, como quien dice, podcast de los temas paranormales, pero se van a cansar en castellano, en inglés, en el idioma que ustedes quieran.
me parece como que es ¿cómo decir? Que es un ámbito de la inventiva humana, de la creación humana, eh, recontra productivo, creativo, esa es la palabra, ¿no? O sea, yo en concreto, por ejemplo, yo sigo un podcast que se llama Trasnoche Paranormal, digamos, se puede, empezó en una radio argentina y ahora lo hace un locutor que se llama Héctor Rossi, un tipo joven que empezó con este tema y se fue en una sección y se volvió un programa entero. Pero bueno, sin irme del eje de las dos preguntas, como te decía, nada, eso, o sea, no creo, pero sí admiro, admiro, me interesa el tema, ¿no? Como tema de Claro, estudio, si se quiere, de observación y bueno, y también, si querés, lo hablamos ahora un poco más adelante, pero como te decía, la enorme creatividad que hay, ¿no? O sea, algunos relatos, ¿no? Y algunos mitos y leyendas hasta constituidos y como siempre, ¿sabes cuál es cuál es la gran fuente? Cuando hay una porción de real, ¿no? O sea, ujú, no cuando es algo, viste, cuando es el perro se comió mi tarea, digamos, sino cuando, viste, como te decía, con las maldiciones de las películas o por ejemplo, qué sé yo, viste, de nuevo, hechos que no se pueden, o sea, sucedió un hecho y no lo puedes explicar. claro. Es muy diferente, ¿no? Cuando ya tenés el hecho y viste, ¿Vos tuviste a mí alguna se me ocurre, experiencia que puedas denominar como paranormal? Yo creo, buena pregunta. pero para mí, y esto es lo interesante Sí, de lo paranormal, sí, para mí dos personas pueden tener la misma experiencia y una de ellas puede decir, tuve una experiencia paranormal y la otra persona puede decir, nada, o sea, ni lo piensa, lo cual me parece súper interesante. Pero ¿en qué sentido quiero decir esto? De que hay una persona que, como vos decías, quizás sucedió algo que no tiene toda la evidencia perfecta para explicar cómo sucedió, y claro, entonces es tipo, bueno, no sé qué pasó. Y otra claro, persona, digamos, con pensamiento, o sea, que tenga mayor grado de pensamiento mágico, o que se sugestione más, puede decir, tipo, sí. sucedió esto que no sé cómo sucedió, así que fue algo paranormal. Te entiendo, Pero, te entiendo, no, te entiendo y sí, sí, es que, bueno, eso es muy interesante, pero para no, o sea, yendo a la pregunta en sí, mirá, a ver, hoy estaba pensando, te diría que tuve uno, dos hechos, siendo generoso en la interpretación, dos hechos. a ver. Son muy puntuales y reitero, siendo generoso. Una fue, no, pero una fue una vez en esa casa que vos conocés, cerca de Altagracia, una casa familiar que tenemos de Córdoba, una casa de vacaciones, la de la provincia argentina de Córdoba, muy, muy lindo y muy bucólico, digamos, está en un pueblito, es campo, es sierra directamente, porque ahí hay sierras. Eh, Nada, estaba jugando al TEG con un amigo, creo que vos lo conocés, Lucio, ¿te acordás? Allá de un vecino de allá, el cordobés, Ajá. un muy buen amigo, le mando un saludo. Y estábamos jugando al TEG, qué sé yo, tipo 12 de la noche, por ahí, en una típica noche de verano, mucho calor, bueno, ese tipo de cosas. Y en una galería, o sea, que da al patio, o sea, en exteriores, como quien dice, o semi-exteriores, porque está cubierto, pero bueno. Y nada, estábamos jugando ahí, no sé qué, y de la nada escuchamos como un ruido que, viste, uno conoce los animales de la noche, un búho, que puede ser, estamos hablando de nuevo, en un lugar abierto, esto no es un centro urbano precisamente, un murciélago, los murciélagos pero, sí se escuchan en centros urbanos y ya se sabe cómo son no era nada, no era nada normal, no era un grillo, no era un sapo, o sea, nada. Era como una especie de, después tratamos de pensar, pero hubiera sido una especie de zorro pequeño, o porque era raro, no era un ladrido, pero era como un mini aullido, por decir una manera. Y entre muchísimas comillas, vamos a decirle lobo serrano, no lo hay, tampoco era un puma. ¿No? Un puma es más bien un rugido que sería más parecido al de un león, por decirlo de alguna manera, pero lo escuchamos y es más, fíjate qué interesante la interpretación que tuvo quizá él, que tuve yo, y cómo entra el realismo mágico y la realidad de cada uno, la redundancia. La verdad es que al principio, viste, dijimos que qué raro, al segundo o el tercero nos metimos, pero ¿por qué nos metimos a la casa y cerramos el ingreso a la casa? Porque, sobre todo yo, porteño de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo primero que pensé fue, hay una explicación a esto. Es alguien haciéndonos una joda, como te puede pasar el bebé llorando o el pedido de ayuda, a veces son reales, pero muchos no, para que nos desconcertemos, hasta para que vayamos, y por más loco que suene en un páramo o lo que sea,
que haya un hecho de inseguridad, básicamente, que te quieran robar, que te quieran pegar, lo que sea, digamos. Claro, o que sea una broma también. Sí, sí, una broma, sí, ya te digo, es súper porteño o del AMBA, lo que yo lo interpreto, pero también puede ser pues una joda. Lo que pasa es que realmente estaba desierto. Y quiero decir, al día de hoy no sabemos qué es. Él quizá tuvo una interpretación más. A ver, vive en la ciudad de Córdoba, es la segunda ciudad más grande de Argentina, más de 2 millones de habitantes, o sea, vive en un lugar grande, pero quizá a él le generó un poco más de duda. ¿Y cuál es mi veredicto final? Fue un animal, no sé cuál, no lo conocemos. Es más, quizás es un animal que vos lo ves y lo reconoces. Esto es un zorro, por ejemplo, pero nunca lo escuchaste Claro, emitir un aullido. sonido. Claro, claro. Claro, viste que hay animales que emiten distintos sonidos dependiendo, estoy en peligro, o Tal bueno, las cual. famosas técnicas de apareamiento, esas cosas para levantarse a la hembra, ese tipo de cosas, digamos. Pero bueno, esa es la experiencia número uno. Y la experiencia número dos, mucho más puntual, bueno, resulta que, nada, digamos, estaba, en ese entonces era mi novia, digamos, habíamos concurrido, bueno, digamos, a un lugar conocido como albergue transitorio, hotel alojamiento, como sea, no tengo pruritos y creo que nadie los debería tener. Es una actividad lícita y está en cada uno con quién y por qué va. Fin de esa cuestión. Pero bueno, después de lo que naturalmente se realiza en ese tipo de lugares, estábamos, digamos, por irnos, por salir de la habitación, obvio. Y, a ver, ¿cuánto puedo decir? De la nada, o sea, literalmente de la nada, nosotros habíamos estado un rato, no sé, 2 horas, lo que sea, y de la nada se descuelga, ¿vieron esos secadores de hotel que Ajá. como que se empotran a una estructura plástica con dos trabitas? De la nada se sale, pero como si alguien lo hubiera tirado, ¿no? Y queda colgando ahí. Frente a esto, mi novia, y de nuevo el ejercicio, que es más bien proclive a cierto grado de pensamiento mágico, todo bien con ella, esto no es son interpretaciones y nadie es más o menos por creer en cosas o no, por favor. Pero, sa- ¿viste como cuando Scooby-Doo le salta arriba a Shaggy? Bueno, fue algo así, o Coraje el perro cobarde, todas cosas de los 90, por supuesto. Le agarró miedo y yo, viste, mi cabeza automática, o sea, fíjate, de nuevo, el no realismo mágico, o sea, el empirismo, dije, bueno, digamos, lugar donde concurren muchas personas, típicamente instalaciones con nula o bajo mantenimiento, en general, no importa. Sí, uno puede ir uno mejorcito, ¿no? En Recoleta o en Villamongo. El nivel es el mismo, digamos, justamente es hotel de paso, no hotel de que me quedo. Y algunos hoteles donde te quedas son horribles, también hay que decirlo. Y otros son muy buenos, no se enojan los hoteleros. Bueno, la cuestión es, y sigo, ¿no? Pero la cuestión es que lo volví a poner, no me costaba nada, yo soy una persona, se cae un papel, lo levantaba, qué sé yo, bueno, y nos fuimos, no sé qué. Y es el día de hoy, esto fue hace como 3 años, y es el día de hoy, una vez más y acuérdense que dije que era generoso con los dos hechos, pero te demuestran cómo probablemente tiene una explicación en el mundo real, pero cómo también tiene su contraparte. En general, todas las cosas. Perdón, dos cosas. En general, todas las cosas en el mundo real también tienen su contracara en el mundo paranormal, digamos. Y a su vez, y esto es lo más interesante, lo que no tiene una explicación, que en realidad fue lo que me pasó en el primer supuesto que te decía, ese ruido que es un animal, pero no lo vi al animal hacerlo, sí, sí, viste, lo toma el ámbito del realismo mágico, creencia paranormal, y le encuentra su explicación, viste, como el espíritu de alguien, o tal o cual ser, en este caso del campo, qué sé yo. Tal Así cual. que, Para mí así, la clave es sí, sí. cómo mirar estas cosas. Vos siendo abogado, probablemente lo tengas más en cuenta, pero cuando estamos hablando de hechos y para comprobar digamos, si Su si son realidad o no, o ciertos o no, sea, claro, si claro, son si verdaderos o certeza, no, si ocurrieron o no. Sí. eh, generalmente me sale en inglés, pero digamos, el, el Si que querés tiene decirme el en inglés, peso, no, no, el que tiene el peso de demostrar, o sea, alguien que está, en la carga de la prueba. claro, Sí, claro, claro, en el derecho se conoce como la carga de la prueba. claro, Sí, sí. alguien que está diciendo algo, sobre todo cuando son hechos extraordinarios, que en este caso las cosas paranormales por definición son hechos extraordinarios, ellos Claro, tienen que tener la carga de la prueba de demostrar que lo que están diciendo es verdad. O sea, y eso se claro. usa para mí para todo. O sea, desde tipo, hay un gnomo en mi casa a tipo, yo soy vidente y te tiro las cartas y no sé qué. Claro, sí, sí. Entonces, ellos tienen que demostrar que
lo que están diciendo es así. Y justamente lo que pasa es lo contrario. Se albergan en la imposibilidad de demostrar que, o sea, en la infalsedad, digamos, de lo que están diciendo, porque es Claro, tipo, vos escuchaste yo escuché un video en medio de la noche y alguien me dice si fue el ñomo de tu jardín, no puedo demostrar que no fue el ñomo, pero en realidad eso es claro. como una lógica, seguro que tiene algún nombre en la lógica, como una falsedad lógica, tiene un nombre Claro, esto, sí, ¿no? sí, Una sí, sí, yo falacia, no, sí, no, es una falacia, no, y además yo no, hay un término, sería básicamente, hay un término, pero sería algo así como, ay, mierda, perdón, tiene ahora no me acuerdo, pero el tipo de argumento que claro, explica todo, maniquea, ahí está, maniqueísmo, ese es el término. Digamos, el maniqueísmo, como concepto, o inclusive quizás fuese una tradición filosófica, son esas explicaciones grandilocuentes. Típicamente se ve, por ejemplo, en las teorías conspiracionistas, que viste, claro. con dos o tres supuestos unidos, teoría de esto, de lo otro, que en realidad los alienígenas, que somos, viste, existe la Matrix o los reptilianos, o bueno, hay un montón, ¿no? Explicas todo. O sea, Claro. bueno, Pero, en parte las religiones. Sí, 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 no, y las religiones totalmente. Es que es imposible, discutir con ellos es imposible porque siempre se escudan en el hecho de que tienen como esta lógica inversa, de que no son ellos los que tienen que mostrar, los que tienen que tener pruebas de lo que están diciendo, sino que te piden, o sea, cuando discutís el que sobre la estas cosas, te, cuestiona. te- te terminan pidiendo las pruebas a vos de que ellos están equivocados. Me pasó una vez que tengo un amigo que Sí. cree en la astrología, ¿no? Ok. Por ejemplo, Sí, sí, sí. No, astronomía es, astronomía digamos, es, la es ciencia el, dura, o claro, sea, el estudio de los cuerpos celestes y otras cosas, y la la astrología. astrología es Es algo la así como, adivinación, claro, sí, sería algo así como predictibilidad a partir de y ni siquiera la astronomía, pero digamos la astronomía, digamos. claro, sí, sí, sí. Sí, yo le diría adivinación a eso, porque lo que Sí, es, sí, sí, a ver, digamos, en la calle te van a decir algunos, ¿no? Piripipi, piripipi, o sea, claro, sí, sí, pero bueno, pero verso, la cuestión es que este chico como que cree mucho en eso y me dije, bueno, pero es un amigo mío que es súper inteligente, súper como duro, realista en todo, y dije, voy a poner acá 2 horas a discutir con él tranquilo, a conversar, hasta claro. hacerlo entrar en razón. Y estuve 2 horas charlando con él y no hubo forma de hacerlo entrar en razón porque siempre terminamos en algún como punto de esquina en el que yo no podía demostrarle que los efectos que tenía el movimiento de Saturno iban a afectar a no sé qué persona, porque no puedo demostrar que no es Sí, sí, así, sí, o sea, pero es una porque imposibilidad fáctica, no tenés una supercomputa, y creo que ni existe, o sea, claro, perdón, esto es lo curioso, perdón, pero te piden a vos atribuciones dignas de un dios justamente, o sea, tenés que ser un Zeus, ¿viste? Para... tal cual, tal cual. Entonces, en vez de él demostrarme a mí que lo que estaba diciendo era real, tipo, mira, sí, esto es así, tipo una relación causal con evidencia empírica, Claro, sucedía al revés y entonces, bueno, quedábamos siempre de nada. Pero me parece que eso es lo que siempre pasa cuando una persona está discutiendo, una persona, digamos, del lado racional discute con otra persona que está del lado místico. dale, Generalmente el problema es ese, que no muestran las pruebas ellos y vos también no tenés el problema, o sea, tenés el problema de que como lo que están diciendo es como medio y tipo sí. no falseable, no podés falsearlo y entonces como que siempre se escudan en eso. Ah, súper interesante. Claro. Está mi gata en el Yo no, video. yo, sí, yo no te quiero asustar, pero a mí me parece que el ñomo te mandó a la gata. No, había que decirlo. Pero, hola. Bueno, aprovecho la salud. Pero bueno, no, entonces, bueno, es que yo coincido con eso plenamente y, o sea, quiero decir, es así, o sea, a ver, yo, por ejemplo, me pasó algo parecido, solo que no hice el esfuerzo que Sócrates está muy agradecido con vos, ¿no? Porque es el ejercicio socrático, ¿no? Bueno, digamos, de ir argumentando y tratando de demostrar al otro por qué está en su error, ¿no? Y que, dicho sea de paso, no es una especie de arrogancia, porque nadie, justamente lo primero que dice Sócrates, por cierto, es ser humilde, o sea, solo sé que no sé nada, esa es su frase, pero, ¿sabes qué? Si a vos te engaña, Sócrates diría, mirá, esto es entre otras cosas, ¿no? Esto es un engaño, te estás autoengañando, ¿no? O te están engañando, si querés, te quiero mostrar cómo salir del engaño. Me pasó algo parecido, pero sin entrar en el ejercicio socrático, o sea, diciendo, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Ni me gasto, como quien dice, este con, nada, con una persona que también que conocí, digamos, nada, casualmente.
y digamos creo que venía en facultad, si no me equivoco, ya ni me acuerdo, porque después está en otro trabajo, pero bueno, que cree en vez de la astrología en una de las teorías conspiracionistas más famosas, los Illuminati, ¿no? Entonces, a ver, mi punto es el siguiente, es que literal, según su lógica, desde la Segunda Guerra Mundial entera, por ejemplo, hasta que se caiga un lápiz ahora, hasta que, viste, no sé, salió tal número va a salir tal número en el gordo de Navidad, todo está relacionado y la única palabra que vamos a decir como un mantra justamente es Illuminati. Entonces, nada, vos me vas a preguntar, ¿por qué sube el dólar? Illuminati. No sé, tal cosa, Illuminati. O sea, a todo, dice, perdón, pero esto parece un rito medio religioso, a todos respondemos Illuminati. No, hacen un paralelismo. Entonces, bueno, y bueno, entonces nada, yo, digamos, lo que yo quería hacer en este punto, ¿no? Es justamente, salvo, Pato, que vos quieras decir algo de lo que veníamos diciendo, ¿querés agregar algo? No, no, sé que en Argentina existen un montón de instancias y lugares, digamos, ya sea desde lo religioso a lo no religioso que se le atribuyen poderes mágicos, ¿viste? De Sí, sanación, adivinación, ayuda. Vemos sí, continuamente cómo está marketizado o sea, ya sea en las pseudociencias, tipo pseudomedicinales. Y nada, me totalmente. vuelve la cabeza a mí cómo a pesar de que avanzamos un montón en el pensamiento científico y lógico, tenemos internet, tipo, todo es muy fácilmente investigable, digamos, Claro, sí, sí. y sin embargo, o sea, cosas como la adivinación, que eran maneras de sacarle dinero a los ricos hace cientos y cientos de años, se rearman continuamente y siguen existiendo y se adaptan A los a la tiempos, actualidad, digamos, sí, a internet, claro. al libre mercado, al capitalismo, cualquier A cosa. to- No, eso, bueno, es verdad. La verdad que es así y una vez más, para mí eso refuerza lo que veníamos diciendo antes. Es algo inherente al humano, viste, como cuando uno, qué sé yo, cuando uno dice, por ejemplo, ¿y por qué hay gente que todavía, para hacer un paradigma muy medio tirado de los pelos, pero por qué hay gente que todavía te dice, todavía escribe cartas y manda cartas? Y bueno, porque digamos, tenés la necesidad de expresarte y quizá son una minoría que ves o sea, digo, ¿por qué sigue resistiendo? Otro ejemplo típico es la radio. Por ejemplo, cuando se desarrolló la tele se decía que la radio se iba a morir. Nada que ver. En fin, se van reconvirtiendo. Son tecnologías, formas o creencias, digamos, que se van reconvirtiendo. Bueno, y hablando de creencias de Argentina, nada, yo simplemente que en esta parte, ya como para finalizar, si se quiere, nada, qué sé yo, a mí, como les dije, a mí me interesa mucho todo el mundo paranormal o sea, en el sentido de la creación. Y bueno, qué sé yo, bueno, la verdad que mitos y leyendas hay un montón, pero qué sé yo, quizás los más destacables en Buenos Aires, por ejemplo, son la Dama de Blanco en el cementerio Recoleta, está la historia que fue una historia real, pero después dicen que está su espectro de lo que es la iglesia de Santa Felicitas, ¿no? Este, después tenemos, bueno, hay una historia de un taxista esta la cuento pues es interesante, pero un taxista en Chacarita, ¿no? Que supuestamente anda en un auto como de los 70, ¿no? Considerado un Peugeot 504. No, los que estaban antes, bueno, pero un típico auto de los 70, ¿no? O sea, que contrasta con la realidad, que si uno sale del cementerio de Chacarita y lo ve y se lo toma, básicamente viaja al invierno y después vuelve. O sea, como que raro, sí, vamos por eso. Y después, bueno, o sea, realmente hay un montón. Hay un famoso que dice alguien que está colgado en el Parque Saber, o sea, alguien que se ahorcó y aparece, o sea, en general, como decimos, son espectros. Y también quizá algo interesante es cómo las leyendas urbanas globales, ¿no? Porque, ejemplo, La Llorona es como un clásico. Está bien, Sí. quizás se asocia más con México, donde fue más fuerte, pero seamos Hay realistas, está en todos sí, lados. sí, hay análogos en todo el mundo. En el campo argentino hay un montón de criaturas místicas, o sea, que se Totalmente, describen. totalmente. A ver, decime pero de los que me acuerdo rápido, la luz mala, el silbón, ¿no? Si escuchás un silbido, pero de nuevo, y qué interesante, qué particularidad tiene el campo argentino, o cualquier campo, pero que hay poca población, o sea, hay pocos, típicamente, ¿no? Hay pocos seres humanos alrededor, o está más espaciado, ¿no? Que, Claro. que en un centro urbano. Entonces eso, viste, reaviva, ¿no? Además, dicho sea de paso, y esto es muy interesante, bueno, el famoso conocimiento del no científico. Y fíjate qué interesante para todo esto que es verdad, a ver, por métodos no científicos, pero ¿qué? De la experiencia, esto quiere decir,
vía experiencia. Es verdad que hay gente, se veía más en la época de los gauchos del siglo XIX, que podía mirar las nubes, podía ver la famosa luna de lluvia, bueno, u otros fenómenos, y decirte, mañana llueve. Y es más, se dice que algunos hasta te podían decir la hora. Y sucedía, ¿no? El otro día llueve. Pero de nuevo, era por la experiencia, porque, viste, señores, personas que tuvieron 80 años viviendo en el mismo lugar, pero ¿cómo Claro, no van a conocer el lugar, ¿no? O cuando viene una creciente en el río, escuchás que se mueven las piedras, hoy en día viene la policía y dice andate, pero antes, hace, no sé, décadas, viste, y era la diferencia entre vivir o morir. Así que, nada, qué sé yo, realmente hay un montón de mitos y leyendas. En ese sentido, por ejemplo, se puede recomendar la película Leyendas Urbanas, pero tantas otras en internet, y les repito, hay muchísimo, muchísimo material. Y para cerrar, solo le agrego que estoy pensando ahora, no en fresco, pero hay un nuevo género cultural, hasta te diría, de escritura muy ligada al internet, que tiene un nombre, no sé, Pato, si lo conoces, probablemente lo has escuchado, que se llama, es en inglés, creepy, de miedo o atemorizante, pasta como material, no pasta de la pasta para comer. Y el creepypasta es como, sería como el nivel más desarrollado cronológicamente de este tipo de pensamiento mágico, que tiene una particularidad en realidad, que es más género literario de creación que, claro. si querés, un pensamiento mágico, pero la idea es como si fuera un concurso de historias de miedo, pero que digamos que, a ver, la idea es generar un mito, o sea, es crear un mito, crear una leyenda, que obviamente muchos mitos y leyendas se crearon con esa finalidad. O sea, por ejemplo, digamos, y con esto ya me parece que es lo último, pero es muy interesante. ¿Cuántas veces les decían a los niños, viste, si te portás mal, un clásico, Papá Noel te va a traer carbón o algo que no es un regalo, o los Reyes Magos te lo van a hacer, o hasta el Conejo de Pascua no va a venir, por poner un ejemplo, si te portaste mal, ¿no? Bueno, Tal en cual. fin, cómo la inventiva humana al final está atrás de. Yo creo que la conclusión es esta: quien quiera creer en lo paranormal que lo crea, quien quiera interesarse y conocer, y quien lo quiere ignorar absolutamente, está en todo su derecho, por supuesto, pero como vos bien decís, Pato, que es un tema, que es riquísimo, o sea, es muy variado, y bueno, la verdad es que, qué sé yo, me parece que estaba justamente bueno hablar de esa cuestión, o sea. Sí, 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 totalmente. Y en los niños también está mucho más fuerte el tema del pensamiento mágico, porque viste como que no desarrolla, o sea, no tienen como muchos conocimientos que tienen que ver con el uso de la razón, la lógica, etcétera. Son más fácilmente influenciables, son como más instintivos, ¿no? Tienen como esta parte más, en cierto sentido, animal humana, todavía no tienen la misma experiencia que un adulto, así que Exacto, son mucho más sensibles, digamos, a lo que es pensamiento mágico. De hecho, en la antigüedad, y creo que en la actualidad también, se usaba mucho el pensamiento mágico contra los chicos para impedir que se comporten de una manera o para lograr que se comporten de una manera, como vos estabas diciendo. Se usaba mucho antes, tipo, para que los chicos no vayan al bosque, decirles, tipo, claro, bueno, o sea, todas estas criaturas mitológicas del bosque, las brujas, etcétera, hombres lobo, eran buenas, digamos, eran buenas excusas para evitar que los chicos vayan al bosque, se pierdan, etcétera, ¿no? Así que se usaba. claro, Hay criaturas de ese mismo tipo en Asia también que existen, o sea, hay un montón de criaturas mitológicas diferentes, pero muchas veces claro, la idea era siempre que los chicos no se alejen mucho de la casa a los peligros mundanos, ¿no? De, claro. del bosque. Totalmente. Bueno, Pato, yo creo que ya, digamos, si vos tenés algo más que quieras agregar, pero quizás podemos ir cerrando esta transmisión, no sé qué te parece. Sí, me parece perfecto, creo que ya dijimos todo lo que teníamos para decir. Bueno, entonces, como hacemos siempre, nos despedimos esta vez con un nuevo episodio. Como siempre, si esto les gustó, ponen me gusta, lo pueden compartir tranquilamente. Suscríbanse al canal, realmente, si lo consideran así. Y bueno, Pato, nos veremos para la próxima edición. Dale. Nos vemos, Franquito. Te mando un Dale, un abrazote abrazo. y que estés bien. Dale. Chau, chau. Gracias, chao, chao.